Realmente nombra al CEPA como una de sus fuentes de información, ¿no? Y está en línea el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher. Hola Hernán, ¿cómo estás? Gabriel Schulz te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, te quiero preguntar, ahora vamos a ir al índice de inflación, pero la primera pregunta que te quiero hacer es, porque estoy viendo, porque viste, el Banco Central es casi, te diría, uno de los puntales de este gobierno, por lo menos en lo que respecta a las declaraciones del presidente y el ministro de Economía. Y si voy al viernes pasado, exactamente hace una semana, el Banco Central publicaba entre sus principales variables que tenía unas reservas por 29.946 millones de dólares, ¿correcto? Sí. Y hoy publicó hace una hora que el Banco Central tiene, no quiero mentir, 28.274. Es decir, en una semana el Banco Central perdió 1.700 millones de dólares. ¿Qué festejan? Bueno, hay que ver igual de todas formas las razones. Por la vía hay dos respuestas para dar. Primero hay que ver las razones por las cuales tuvo una retracción básicamente de esos casi 900 millones, creo que hizo el cálculo mental. No, 1.700 me da a mí. 1.700 millones, de una caída significativa, pero que tiene que haber alguna explicación, puede haber algún vencimiento, alguna cuestión en particular. De hecho, mientras hablo contigo estoy revisando justamente para ver, debe haber tenido que ver con los encajes, básicamente, con alguna salida de encajes. ¿Fue culpa de Brito? ¿Cómo? ¿Fue culpa del Banco Macro? No, no fue culpa del Banco Macro, ninguna de esas cuestiones. El problema de fondo, te decía, hay dos respuestas a la cuestión, porque la reducción significativa de las reservas probablemente tenga alguna explicación en relación a algún pago o alguna cosa concreta. Ahora, lo cierto es que cuando miras otro indicador para saldar un poco esta cuestión, que es cuánto compró el Banco Central en el mercado abierto en el mes de julio, en lo que es de julio, encontrás que deben ser unos 100 millones en total, no diarios, en total. Sí. Y este sí es un problema porque además en junio había salido con una posición vendedora en todo el mes de 85 millones aproximadamente. Dicho de manera sencilla, no están comprando dólares. Entonces, después le tenés que pagar al fondo y te bajan las reservas. Estoy poniendo un ejemplo al azar, ¿no? Pero el problema que todos estamos viendo y que después el gobierno se le envía de distintas formas a distintos actores, es que básicamente es un modelo donde con esta lógica no acumulas dólares. Y la no acumulación de dólares, voy a utilizar un término medio técnico, pero le llena el culo de preguntas al mercado. Es decir, si yo tengo un bono en dólares y veo que el Banco Central no compra, y tengo serias dudas respecto de qué va a venir en el futuro. Eso es lo que está pasando y que no está resuelto y que en buena medida explica la disparada de los dólares paralelos. Bien, claro, hasta que eso no se resuelva, probablemente sigas teniendo tensiones. No es como dijo un economista en La Nación Más, que es por culpa del partido del domingo, que mucha gente está viajando y compra dólares para irse a Miami. No, siempre, viste, vamos mutando en alguna explicación muy superficial. Alguna puede llegar a tener efecto, bueno, pero, a ver, el lunes cuando abrieron los mercados, nadie sabía si Jorge Brito iba a desarmar puts y hacer algo con eso, 1,9 billones, nadie lo sabía. No. ¿Cómo se escapó del dólar? Bueno, en realidad se escapó porque el viernes habían hecho una conferencia fuera del horario bancario, donde además el día anterior lo que había pasado es que se había votado la ley bases, y yo el jueves a la tarde estábamos discutiendo con colegas y demás, y todo el mundo decía, mañana hay conferencia de prensa, algo va a pasar. Y cuando decimos algo va a pasar, en este momento, toda la expectativa puesta estaba en la discusión de las cuestiones cambiarias, es decir, en el desarme del cepo, que es el objetivo que tiene en el mediano plazo el gobierno. Sí, podría ser, Hernán, de prensa que fue la no conferencia. Claro, porque todos imaginábamos dos cosas en esa conferencia del viernes pasado. Una de dos, o el desarme del cepo o la baja del impuesto país, cosa que había sido prometida una vez votada la ley bases. Ninguna de esas dos cosas se anunciaron. No, y de hecho la baja del impuesto país, que podían haberla incorporado, tampoco tenía demasiada trascendencia, porque ya, como vos bien dijiste, ya la habían anticipado, así que hacer una conferencia y generar expectativa para eso tampoco tenía mucho sentido. Creo que si le hubiesen dicho eso, les hubiese pasado lo mismo. Todo el mundo estaba esperando que dijeran, no, mirá,
¿sabe qué? Bajamos el impuesto país, pero devaluamos 10% y compensamos con eso, que era una de las especulaciones que había. Si eso hubiese sido más coherente, y hasta te digo que hubiese sido, digamos, mejor tolerado desde el punto de vista del mercado que finalmente el no anuncio del día viernes, que impactó, insisto, el lunes a la mañana, porque fue el primer momento que hubo operaciones bancarias. Ahora pregunto, la subida del dólar de hoy ¿tiene que ver con la desconfianza que produjo las declaraciones de Milei acerca de, o sea, votás el miércoles, firmás una ley, un acuerdo de mayo en el que dice la inviolabilidad de la propiedad privada, y al otro día decís que es un golpista, un tipo que quiso hacerse de su propiedad privada, y sin embargo eso es un mensaje confuso, digo, para el mercado. Si te vas a meter con si voy a buscarlo de la mía, me vas a decir que soy un golpista. A mí me parece que yo suelo inclinarme menos por las declaraciones. No digo que las declaraciones en particular no tengan efecto, si habla el presidente, si habla el ministro de Economía, y en países no sé, de Europa y demás, y ahora el presidente del Banco Central o de la Fed, el titular de la Fed en Estados Unidos, y sí, en general tiene mucho impacto sobre el mercado. Acá Milei te ha dicho cualquier cosa, te dijo vamos a la dolarización, después dijo bueno no, después vamos a competencia moneda, y medio que es todo una especie de mejunje, va y viene. Por eso no me inclino tanto porque ese tipo de cuestiones disparen efectos que están ligados a razones, para mi forma de ver, más profundas. Por eso insisto, me parece que el problema es que el esquema tal como está planteado, no digo que el gobierno no tenga posibilidades de volantear, pero así como está planteado no cierra. Es decir, si yo tengo la actividad recontraplanchada y no acumulo dólares, y además empiezo a plantear que todo va a pasar al Tesoro, y todo muy lindo lo de ordenar la hoja del Banco Central, pero después me pregunto cómo voy a pagar desde el Tesoro, cómo voy a acumular un superávit adicional para pagar desde el Tesoro lo que antes tenía el Banco Central, y encima le voy a subir la tasa, porque ahora lo puedo hacer sin emitir. Bueno, hay un montón de preguntas no resueltas, y eso sí genera dudas de incertidumbre, y creo que es lo que se refleja en este marco. Pero en la cuestión de los dólares paralelos, diría sobre todo que es la no acumulación de dólares. Y Hernán, ¿el número de 4,6 de inflación es para empezar a preocuparse otra vez, o se va a mantener acá más o menos 4,5, 5 de acá a un tiempo, o por lo menos eso pretende el gobierno y lo declara? La pregunta tiene, o la respuesta tiene varias aristas, a diferencia de otros meses. La primera me ajusta a lo que vos mencionabas. En general, el mercado, que nosotros, además, medio que estamos descontando o trabajando con una idea de que la inflación se mantendría entre 4 y 5%. Puede bajar a 3,8, sí, bueno, pero más o menos en ese rango de acá a fin de año es lo que dio el relevamiento de expectativa del Banco Central. La mayoría de las consultoras miden eso. Cuando uno hace un calculito dice, che, mirá, si tenés un Prolimpeo, una devaluación del 2% y un poquitito más de ajuste de cosas que tenés que ajustar según la lógica de Milei, digamos, de precios atrasados y demás, medio que vas a ese valor. Es decir, da la impresión que te mantendrías en esos niveles. El 4,6 es más alto que el 4,2 porque el mes pasado los regulados estuvieron planchados y le aplicaste un incremento de tarifa significativo. Básicamente es eso. Así que ahora, que la segunda cuestión que recién mencionaba me parece muy importante es que la última semana Milei dijo, para desarmar el cepo cambiario nosotros queremos que converja la inflación con el Prolimpec. Dicho de otro modo, es que la inflación baje al 2%. Sí. Y ahí sí hay un gran signo de interrogación, porque nada indica que vaya a pasar eso. No, todo lo contrario. Si no pasa, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Sigue el cepo. Bueno, ¿y sigue el cepo? Seguimos con el cepo, claro. Pero seguimos con el cepo, ¿cuánto tiempo? Porque si seguimos con el cepo 3 meses más, ya la discusión es distinta. Porque vos me prometiste que me ibas a sacar el cepo cuando estabas en campaña, después me dijiste en enero, después me dijiste en marzo, después me dijiste en junio, ahora me dijiste en el tercer trimestre y ahora me decía en diciembre.
Y bueno, y además, mientras no saques el cepo, el RIGI no te va a funcionar, y digamos, si ya tenés dudas del mercado, hablo solo mundo financiero, es decir, no estoy hablando de todo lo que nos pasa a los argentinos de manera cotidiana, que me parece mucho más grave, pero digo, hablando en la cancha de Milei, hice el esfuerzo de hablar solo en la cancha de Milei, creo que es un gran problema si efectivamente eso no se cumple. Tal vez desarman el cepo con una inflación superior al 12, porque tampoco... ¿Pueden? Bueno, en realidad lo que va a pasar es que se le escape la inflación un poco, eso está claro. Si la inflación está en 2, quizás lo puedes administrar mejor. Si estás en 4, se te puede escapar un poco más, porque todos damos por descontado que va a haber un salto del tipo cambiario. Ahora, hay un problema más grave que... Usted dirá, uno más grave que cuánto puede irse el dólar. Sí, porque el problema de cuánto se puede ir el dólar está asociado a algo que evidentemente el gobierno sí tiene claro, que es lo que llaman puts y pasivos del Banco Central. La plata que tenemos, digamos, si querés, en ahorros, los pequeños ahorristas y los grandes. Que si mañana supongamos que liberan el cepo y el dólar está a 9.20, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y vamos a comprar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que suba cuánto? Y bueno, es una discusión. No, hasta que suba a 1.200, no, a 1.500. Bueno, si sube a 1.500, medio que se te recontra escapó y quizás sube más. Es decir, hay un problema ahí, sobre todo si vos no tenés dólares para parar eso claro, que no se te convierta en una corrida. Y el gobierno no tiene, o el Banco Central no tiene dólares para hacer eso, básicamente. Y el campo no te lo da tampoco. No, por eso la situación, fíjate que estamos hablando siempre más o menos de lo mismo en todos los aspectos. Me preguntaba por el dólar, por la inflación, terminamos hablando de la misma cuestión. Sí, claro, a este tipo de cambio, el dólar, el campo no liquida. Tiene un problema de flujo porque incluso el campo no te liquida. Claro. Con lo cual, estamos discutiendo, miren, como nosotros lo resumimos como en 3 grandes variables. Monto de qué, de dólares que tenés que tener o que de alguien te dé, si viene el Fondo Monetario y mañana te da 10.000 millones de dólares, bueno, ahí discutimos otra cosa. Tiempo, ¿cuándo me los da? Si me los da mañana es una cosa, si me lo da dentro de 6 meses es otra. Y finalmente tipo de cambio, porque si me lo da dentro de 6 meses 10.000 millones de dólares, bueno, me va a exigir un tipo de cambio que no venga con esos 10.000 millones de dólares y desaparezcan al día siguiente. Entiendo. Bien, eso es un poco la conjunción o el resumen del momento que estamos viviendo. Hernán, gracias por el tiempo que nos diste y la explicación, pero bueno, nada que no sepamos, pero a la vez nada que nos dé esperanza tampoco, con lo cual, no sé si quererte u odiarte. No, no me llamen si quieren buena noticia, esas cosas, no sé para qué me llaman. ¿Para qué me llaman? ¿Sabes cómo me pongo? Hernán, gracias por atendernos. Abrazo grande. Hernán Lecher es el director del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, que vos siempre nombrás.